jóvenes, para el curso de química vamos a hablar de esta parte del contenido que no habíamos trabajado para el día de hoy, que es la cantidad de moles de elemento en una fórmula. Cuando hablamos de una fórmula química, estamos hablando de la representación de un compuesto químico. Un compuesto químico es un conjunto o una unión enlazada de distintos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de la aspirina, que es C9H8O4. O sea, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos 3 elementos distintos en una sola molécula. Aquí vemos que hay un subíndice, que así le vamos a llamar a este número pequeñito a la par de cada símbolo químico. Ustedes ya saben que se le llama símbolo a la letra o letras que representan a un elemento. Entonces, en esta fórmula pues vemos que hay carbono, hidrógeno y oxígeno en diferente proporción. Hay 9 de carbono por 8 de hidrógeno por 4 de oxígeno. ¿Quién está en menor proporción? ¿Oxígeno? Exacto, el oxígeno solo tiene 4. ¿4 qué? Ahí viene una parte importante. Ese subíndice lo podemos tomar como dos cosas distintas. O lo podemos tomar como átomos si hablamos de una molécula del compuesto. O sea, una molécula de aspirina tiene 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno, que es lo que estamos viendo acá. Lo rojo es el oxígeno, 1, 2, 3, 4. Lo de las bolitas negras, pues es el carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y las blancas pequeñas, pues es el hidrógeno, y vamos a contar que hay 8. Así se ve una molécula de este compuesto, pero una molécula. Ahora ya aprendimos la definición de mol, ¿verdad? Que es como comprar una resma de hojas, hablamos de 500 hojas. Una docena de bananos, hablamos de 12 bananos. Si decimos un mol de aspirina, hablamos del número de Avogadro de átomos que hay ahí. Entonces, a ver, ¿cuál era el número de Avogadro antes de avanzar? 6.02. Ahí va. 10 a la 23. 23 por 10 a la 23. Entonces, un mol tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Entonces, es una cantidad pues más grande. Y podemos ver, cuando hablamos de moles de compuesto, entonces podemos tomar que en un mol de aspirina, que es este compuesto, vamos a tener 9 moles de carbono, 8 moles de hidrógeno o 4 moles de oxígeno. Podemos tomar esos subíndices, esos números chiquititos de acá, como átomos o como moles. Y los vamos a ver mejor acá. Entonces, eso es lo que quiero que comprendan. Una fórmula química la podemos ver entonces de esa forma, como que cada subíndice es cantidad de átomos o cantidad de moles. Nos puede servir dependiendo qué nos pida el problema. Si el problema nos habla de átomos, pues lo tomamos como átomos. Si el problema nos habla de moles, pues los podemos tomar como moles, ¿sí? Y cada uno de estos subíndices nos convierte esta cantidad de moles en diferentes factores de conversión. O sea, de esa fórmula podemos sacar estos 6 factores de conversión. ¿Cómo así? Podemos decir que en un mol de aspirina hay 9 moles de carbono, o que por cada 9 moles de carbono vamos a tener un mol de aspirina, ¿ya? Puede ser al derecho o al revés, no importa. Podemos decir que en un mol de aspirina tenemos 8 moles de hidrógeno. Eso nos lo dice la fórmula, no hay que buscar ni en la tabla periódica ni en ningún lugar, simplemente observar la fórmula. O podemos decir también que por 8 moles de hidrógeno tenemos un mol de aspirina. 4 moles de oxígeno por un mol de aspirina. O un mol de aspirina va a tener 4 moles de oxígeno. O sea, solamente podemos usarlo de ambas formas. Ya entendiendo esta parte, podemos resolver los siguientes tipos de problemas, pero no sé si me comprendieron hasta este punto o no se entiende. Sí, profesor.
O más o menos, bueno. Algunos estarán en más o menos, otros estarán en no entiendo nada y algunos pues irán muy bien. Cualquiera de los tres casos pues lo vamos a seguir repasando para ir comprendiendo. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un procedimiento. Luego pues no estoy en mi otra computadora, pero igual puedo usar la pizarra en esta. Entonces vamos a trabajar. Veamos, entonces, esto es solo un factor de conversión, o sea, lo puedo utilizar para sacar moles de un compuesto o moles de un elemento dentro de ese compuesto. Para eso los vamos a usar. Entonces, nos vamos a esta. Aquí hay todo un procedimiento, lo vamos a ver así extendido y pues bueno, en la pizarra lo vemos ya más fácil. Entonces, dice, ¿cómo calcular los moles de un elemento? Pues vamos a usar esos factores de conversión. Entonces dice, enuncie las cantidades dadas que necesita. Leamos la pregunta primero. ¿Cuántos moles de carbono? O sea, me están preguntando solo de un elemento y el compuesto tiene 3, pero me están preguntando solo de un elemento. Esa es la clave. Entonces, ¿cuántos moles de carbono hay en 1.50 moles de aspirina? O sea, esta es la fórmula de la aspirina. Ya sabemos que en un solo mol hay 9, pero en 1.50 ya no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los factores de conversión. En un mol de este compuesto tenemos 9 moles de carbono. ¿Por qué? Porque eso dice el subíndice. Entonces, aquí hay 9. Lo podemos tomar al derecho o al revés. 9 moles de carbono partido 1 mol de aspirina. O 1 mol de aspirina partido 9 moles de carbono. Lo podemos usar de cualquiera de las dos formas. ¿De qué va a depender? De lo que quiero eliminar y de lo que quiero que me quede de respuesta. Entonces, en este caso, colocamos siempre primero la cantidad que el problema me está dando. El problema dice que son 1.50 moles de aspirina. Quiero que me queden moles de carbono, porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces lo tengo que poner arriba. ¿Qué voy a colocar abajo? Pues la cantidad, lo que quiero eliminar. Entonces, los moles de aspirina. Moles de aspirina se eliminan con moles de aspirina y ya solo multiplicamos por lo de arriba y dividimos por lo de abajo. 1.50 por 9 dividido 1. Según esto, pero quiero que lo compruebe usted con su calculadora, ¿verdad? No se quede con que, eso dice el libro, no, hágalo usted. Entonces multiplique 1.50 por 9. 13.5. Muy bien, y si quiere lo divide dentro de uno solo para comprobar, pero le va a dar lo mismo. Entonces, eso nos dice 13.5 moles de carbono. Por lógica, piénselo así. Si en un mol hay 9 moles de carbono, en más de un mol, pues tienen que haber más moles de carbono. Ahora, si nos pusieran aquí 0.50 moles de aspirina, pues van a tener que ver menos de 9 porque la cantidad de moles es más pequeña, ¿sí? Entonces podemos relacionarlo. Vaya, me pasé. Haciendo uso de este ejemplo, quiero que trate de resolver esta pregunta. Dice, ¿en cuántos moles de aspirina están contenidos? No, se los voy a resolver yo, porque aquí vamos al revés. Dice, ¿en cuántos moles de aspirina están contenidos 0.480 moles de oxígeno? Veamos, vamos a tomar esta imagen, control C, y me voy a ir a la pizarra. En lo que yo hago es, usted copie la pregunta del problema para poderla resolver. Veamos. Vamos a crear una pizarra nueva. ¿Ya la tiene? Espérame. Bueno, igual copie el ejemplo también, ¿verdad? Porque recuérdese que eso le sirve para resolver. Sí. Ya, mis gracias.
Muy bien, entonces veamos, voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahí había un compañero queriendo ingresar. Y que me disculpe que me tardé un poquito en darle ingreso. Veamos, aquí tenemos lo mismo entonces. Tenemos que la pregunta es, bueno, esto ya lo vimos, entonces quiero ver solo la pregunta. Ahí está. La pregunta es, ¿en cuántos moles de aspirina están contenidos 0.480 moles de oxígeno? Si un mol de aspirina tiene 4 moles de oxígeno y aquí me están dando una cantidad pequeña de oxígeno, pues obviamente no vamos a llegar ni al mol de aspirina, pero eso lo veo yo que ya he hecho este tipo de ejercicios. En su caso, pues vamos ejercitando para poder quedar. Entonces dice, ¿en cuántos moles de aspirina están contenidos 0.480 moles de oxígeno? Lo primero a recordar son nuestros factores de conversión. Veamos. En un mol de C9, solo que aquí no puedo poner los números más pequeños, me perdonarán que se ven ahí todos feos, pero bueno. ¿Hay cuántos moles de oxígeno según su fórmula? 4. Muy bien, 4 moles de oxígeno. Ese factor de conversión ya me lo da la fórmula. ¿Qué significa eso? Puedo poner un mol de aspirina arriba y abajo los 4 moles de oxígeno, o puedo poner arriba los 4 moles de oxígeno y abajo el mol de aspirina. Eso se puede manejar de ambas formas, es válido. Entonces, pues solamente veamos lo que dice el problema. Entonces tenemos 0.480 moles de oxígeno, ¿verdad? Pues vamos a hacer nuestra conversión. ¿Qué me pide el problema que dé como respuesta? ¿Moles de oxígeno o moles de aspirina? De oxígeno. De oxígeno. ¿Seguros? De aspirina. De aspirina. Parte importante de cualquier problema, y este consejo le sirve hasta para matemática, física y las demás clases numéricas. Siempre entendamos primero el problema, entendamos qué nos pide, porque ahí dice en cuántos moles de aspirina. Eso es lo que no sabemos. Los moles de oxígeno ya los conocemos, son 0.480. Entonces me está pidiendo moles de aspirina porque es lo que no sé. Entonces, como es lo que quiero saber, va a ser lo que voy a dejar arriba. Entonces aquí escribimos que en un molde, vamos a ver si me funciona el control C, control V. Así que bueno, según nuestra fórmula, en un mol de eso hay 4 moles de oxígeno, ¿verdad? Es que con mouse no me sale bien esto. Entonces, bueno, regresemos a escritura con esto. Bueno, usted me va a ayudar ahorita con su calculadora, pues a hacer ese cálculo. Ya solamente va a tomar los 0.480 moles de oxígeno por un mol de aspirina dividido 4 moles de oxígeno. Así, de esta forma, pues usted va a eliminar moles de oxígeno con moles de oxígeno y la respuesta le va a quedar pues en lo que el problema está pidiendo. A ver, 0.480 dividido 4, ¿cuánto les dio? 0.12 moles de aspirina. 0.12. Muy bien, moles de aspirina. Entonces, si se da cuenta, como en un mol de esto hay 4 moles de oxígeno, pero aquí me estaban dando una cantidad mucho más pequeña, entonces no voy a llegar ni al mol de aspirina, por eso se queda en 0.12 moles. Hay que aplicar un poquito la lógica ahí, ¿verdad? De cuando, si la fórmula llega a un mol teniendo 4 moles de oxígeno, con menos del mol de oxígeno, pues va a ser menos del mol de aspirina. Esos se relacionan bastante. Entonces, es simplemente una conversión. Lo único es que el factor de conversión, pues lo vamos a sacar de la misma fórmula. ¿Se entiende?
Ahora sí. Ahora sí, mucho mejor. Va. Hagamos otro ejercicio. Vamos a... Yo que no me acuerdo cómo cambiarle de color a esto. Bueno, vamos a ver acá una pregunta. Vamos. ¿Cuántos moles de... Pero déjenme recordarme un compuesto. ¿Cuántos moles de hidrógeno hay en 4.2 moles de H2SO4, ácido sulfídrico? Ahí está, signo de interrogación. Esa es nuestra pregunta. O vamos a ponerle acá ejemplo número 2. Ah, no, sería el tercero, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuántos moles de hidrógeno hay en 4.2 moles de ácido sulfídrico? Entonces tenemos ahí la fórmula. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero. Escribimos 4.2. Factores de... bueno, ese es el dato que nos dan. Pero primero vamos a delimitar nuestros factores de conversión. En un principio, pues, hay que verlos en la fórmula. Luego, pues, ya es más fácil. Usted ya sabe que aquí hay 2 moles, aquí hay 1, aquí hay 4. Pues, ya es más fácil aplicarlo. Pero en un principio siempre es bueno sacar primero sus factores de conversión. Entonces, veamos. En un mol de... Vamos a aplicar la vieja confiable de control C, control V. En un mol de ácido sulfídrico, ¿cuántos moles del compuesto, del elemento que queremos hallar hay? ¿Cuántos moles de hidrógeno hay? 4.2. 4.2. No. Eso es lo que nos dice el problema. ¿Se recuerdan que el factor de conversión solo hay que ver la fórmula? 4. Ya hay 2. Muy bien, hay 2. Tenemos 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Esta parte de los factores de conversión no depende de la pregunta del problema, sino de la fórmula química. Hay que ver la fórmula para saber si en un mol de estos, cuánto de cada elemento hay. Hay 4 de oxígeno, 1 de azufre. Cuando no tiene un subíndice aquí abajo, pues nos imaginamos al 1 ahí invisible, porque hay un 1, aunque no lo veamos. Y el hidrógeno, pues hay 2 en la fórmula. Este es el factor de conversión. Ni siquiera hemos tocado todavía el resto de la pregunta. Entonces hay 2 moles de hidrógeno. Ese es el factor de conversión. Ya lo sacamos, pues nos sirve para solucionar. No, sí lo voy a dejar aquí. Nos sirve para solucionar el problema. Primero hacemos eso y ya luego... Ay, no sé qué hice. Perdón. Luego ya nos vamos a solucionar el problema. Entonces, ahora sí, lo primero que tomamos para solucionar el problema es el dato que ya nos dieron. 4.2 moles de ácido sulfídrico por el factor de conversión. ¿Qué quiero responder? ¿Moles de hidrógeno o moles de ácido sulfídrico? Moles de hidrógeno. Perfecto. Entonces, eso vamos a dejar arriba. ¿Cuántos coloco? Pues los que dice mi factor de conversión. Hay 2 moles de hidrógeno por cada mol de esto, ¿verdad? Entonces, así eliminamos moles de ácido sulfídrico con moles de ácido sulfídrico y ya colocamos una respuesta. Y esto va a ser igual. Pues apliquemos en la calculadora. Sería 4.2 moles por 2 moles de hidrógeno y nos da 8.4, señor. muy bien, 8.4 moles de hidrógeno. Y ahí queda nuestra respuesta.
sea, realmente no es difícil. Lo único es siempre sacar bien nuestro factor de conversión para la hora de hacer esta operación, pues eliminar lo que tengo que eliminar y que la respuesta me quede en lo que me está pidiendo el problema. Ya, entonces podemos ver que no es difícil. Lo único es sacar bien este factor de conversión. ¿De dónde sacamos el factor de conversión? No lo sacamos del problema, no lo sacamos de otro lado. Lo sacamos siempre de la fórmula química. O sea, esto sale de acá. O sea que en cada problema o le doy el nombre del compuesto y usted averigua la fórmula o le doy la fórmula, pero creo que es más fácil que le dé la fórmula. ¿Ya? Entonces, de ahí sale este factor de conversión de la fórmula química. Bueno, regresemos a nuestra presentación y vamos a seguir hablando de lo otro. Oh, espérenme. De aquí podemos sacar, del 3 podemos sacar otra pregunta. Haciendo uso, este sería el 3.1, porque es de lo mismo. Sería en cuántos moles de ácido sulfídrico se contienen 12.4 moles de, a ver, ya usamos el hidrógeno. Usemos, ¿qué quieren? ¿Azufre u oxígeno? De azufre solo hay 1 y de oxígeno hay 4. Ustedes deciden. Oxígeno. Vale. Oxígeno. Ya dijeron oxígeno primero, le ganaron al compañero. Entonces aquí tenemos la pregunta. ¿En cuántos moles de ácido sulfídrico se contienen 12.4 moles de oxígeno? Bueno, veamos entonces. Factor de conversión es importante. ¿Por qué? Porque en este caso cambia, porque no es hidrógeno, es oxígeno. Nuestro factor de conversión sería en este caso que por un mol H2SO4 tenemos ¿cuántos de oxígeno? Según la fórmula. 4. 4. Hay 4 moles de oxígeno. Eso no es el razonamiento del problema, lo sacamos de la fórmula química, ¿sí? Entonces siempre eso va a salir, el factor de conversión, de la fórmula en sí, no de otra cosa. Vale, tenemos esa parte. Entonces ahora sí, vamos a número 2, pues sería esperar. Ahí sí metemos el dato que nos da el problema, pero solo escuché que había un compañero queriendo ingresar. Ahí está. El problema nos dice que tenemos 12.4 moles de oxígeno. Ay, perdón, de oxígeno. Hagamos nuestra conversión entonces. Si quiero eliminar los moles de oxígeno y que la respuesta nos quede en moles de este compuesto del ácido sulfídrico, ¿qué coloco arriba y qué coloco abajo? Arriba coloca los 4 moles de oxígeno, señor. ¿Seguro? No, abajo. Abajo, muy bien. Porque si multiplicamos moles de oxígeno por moles de oxígeno, nos quedan moles al cuadrado, y eso no, sino que lo tenemos que eliminar, entonces sí, se va para abajo. Entonces esto iría abajo y esto lo dejamos arriba. Sería un mol de ácido sulfídrico tiene 4 moles de oxígeno. Aquí ya podemos operar y nos queda moles de oxígeno eliminados. 3.1. Moles de oxígeno. 3.1 moles de ácido sulfídrico. Tranquilos. Más despacio, dice. Muy bien, entonces 12.4 dividido 4 nos da 3.1 moles de... A ver, ¿me dijeron oxígeno o dijeron ácido sulfídrico? Es de oxígeno. Oxígeno. ¿Seguros que de De la oxígeno? felicidad.
No, de ácido sulfrídico. Exacto, pero ¿cómo van a ser oxígenos si aquí los eliminamos? Eso ya se eliminaron ahí, se fueron. Y además, la pregunta dice, ¿en cuántos moles de ácido sulfídrico? O sea, no puedo responder oxígeno si me están preguntando cuántos moles de esto. Para eso hacemos este procedimiento y que nos queden los moles de ácido sulfídrico, ¿sí? Entonces, cuidado, lo que ya eliminamos no es parte de la respuesta, solo lo que quedó disponible aquí arriba, ¿sí? Entonces, ese factor de conversión, pues lo podemos usar arriba el mol del compuesto y abajo los moles del elemento, o al revés, arriba los moles del elemento y abajo los moles del compuesto. ¿De qué depende? Pues de lo que me esté pidiendo el problema, nada más. Entonces, por favor, esa sería la forma en que resolvemos operaciones de elementos, moles de elemento en moles de un compuesto, ¿sí? Aquí también, pues, me pueden pedir gramos, me pueden pedir átomos, ya solamente, pues, convierto esta cantidad de moles a gramos o de moles a átomos, depende de lo que me pida el problema. Entonces, ahí podemos seguir realizando todavía más operaciones. Pero, bueno, les pregunto, ¿ya copiaron su ejemplo? Ya, mis, gracias. Muy bien. Entonces nos vamos a ir de nuevo a la presentación. Permítanme en lo que la preparo. Ahí está. Esto fue lo que hicimos acá. Entonces, ahora, aquí hay unos ejercicios para repasar. Yo creo que esta ya se las había dejado, ¿verdad? ¿O no? Calculo. No. Vaya, entonces por favor le toma capturas, pero esto no es para su descanso. Usted puede practicar haciendo al menos un ejercicio de cada inciso y lo trabaja, por favor, después de Semana Santa lo vamos a hacer. ¿Y para qué le sirve hacer esto? Pues porque algo así viene el parcial número 1 y pues sirve practicar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de quién hizo la tarea y quién no? En su evaluación. Si en el parcial, pues, pongo alguno de estos, si usted lo hizo, pues, ya lo practicó, le va a ir re bien. ¿Y Entonces, cómo por fue en favor. el examen? ¿Qué manda? No, nada, mis. Ah, muy bien. Perdón, es que no le escuché bien. Entonces, por favor, esto sin falta hay que hacerlo, es para repasar, aplica términos del número de Avogadro también, que ya lo habíamos visto, y de lo demás. No se ponga a copiar uno a uno, por favor, tómele una captura. Y esto también está en la guía de repaso número 1, está ahí incluido, entonces de ahí lo puede tomar también. Señor, Y termina hasta acá, ¿sí? ahí hay que hacer conversiones, va. Exactamente. Gracias. Solo que, ajá, Regresar la hoja anterior, por favor. muy bien. Ay, Gracias. La otra hoja. Ahí está. Muy bien. Se recuerda que si tiene la guía de trabajo número de la primera unidad, ahí está esta hoja. Y si no, pues lo buscan en el libro de química de Timberlake, que se puede descargar gratis en internet. Y yo recuerdo que sí se los envié, pero es página 226, por favor. Ahí vamos a encontrar todo esto. Vamos a continuar y vamos a hablar de la masa molar para poder convertir de moles a gramos. Entonces, aquí hay mucha información, por favor, la lee. Entonces, solamente nos interesa esta parte. Para cualquier elemento, o sea, de los 118 elementos de la tabla periódica, la cantidad denominada masa molar es el número de gramos que es igual a la masa atómica de dicho elemento. ¿En dónde encuentra la masa atómica? En la tabla periódica. Entonces, recuérdese que en la tabla periódica nos da toda esa información, entonces usted no es algo que tenga que averiguar, que tenga que andar investigando en internet o que se la tenga que inventar o descubrir, no, sino que todo eso ya está. En la tabla periódica usted encuentra la masa atómica
de cualquier elemento, de los 118 elementos. Solo revise. Es el número pequeñito que está hasta arriba de cada cuadro, de la esquina superior derecha de cada cuadrito de la tabla periódica. Allí encuentra la masa atómica. Y la masa molar es cuántos gramos hay en un mol del elemento. Por eso es masa molar. O sea, un mol, ¿cuántos gramos de ese elemento tiene? O los gramos de ese elemento que hay en un mol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted busca el carbono en la tabla periódica, le va a encontrar una masa atómica de 12.011, no 0.1, perdón, puro 0.01, ¿sí? De 0.11, lo que dice la tabla periódica. Esa cantidad de gramos de carbono es los que hay en un mol de carbono. A ver, busque, por ejemplo, el oxígeno. Al oxígeno le va a encontrar una masa atómica de 15.9994, si no estoy mal. Esa es la cantidad de gramos que hay de oxígeno en un mol de oxígeno. Busque la masa del cloro. Yo solo me recuerdo que es 35.45, pero siguen más decimales. ¿Cuál es la masa del cloro? $35.4527. Vale. Esa masa, esa cantidad son los gramos de cloro que hay en un mol de cloro. O sea, ya sabemos que un mol de cloro tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Pero ahora ya podemos relacionar ese mol de cloro también con su cantidad de gramos. A eso es lo que llamamos masa molar. También nos sirve. Entonces ya podemos pasar de moles de un elemento a gramos de un elemento. Entonces, ¿qué es una medida que utilizamos en el laboratorio? Por ejemplo, en el laboratorio no decimos, ay, le voy a echar 5 moles de sulfato a esto, porque no tenemos una balanza que mida moles. Nuestras balanzas miden en gramos. Entonces, tenemos que poder convertir de un mol de elemento a gramos. Y para eso tenemos la tabla periódica. Acá está. Entonces, en la tabla periódica de elementos vamos a encontrar ese dato. En cada cuadrito de cada elemento de los 118 que hay, encontramos el número atómico, el símbolo atómico y también la masa atómica. La masa atómica por lo regular no está en esta parte, está en esta esquina superior derecha, ¿sí? Entonces, un mol de átomos de plata tiene una masa de 107.9. Un mol de carbono tiene una masa de 12.01, siempre en gramos. Y el azufre tiene una masa de 32.07 gramos. La masa atómica es diferente para cada elemento, ¿sí? Entonces se dan cuenta que algunos tienen una masa más grande y otros una masa más pequeña. Vean el hidrógeno. Si usted busca la masa del hidrógeno, si no estoy mal, es 1.00794. O sea, es una masa bastante pequeña. Entonces, por favor, relacionemos estos conceptos. Un mol de átomos de carbono puede tener 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono, pero también, según la tabla periódica, puede tener 12.011 gramos de carbono, ¿sí? Entonces, el mol es el intermediario entre átomos y gramos. O sea que si a usted un problema le dice que convierta de átomos a gramos, tiene que convertir primero a moles, porque solo los moles se pueden convertir a gramos, ¿sí? Perdón, licenciada Marlene, tiene una intervención. Sí, buenos días.